Shalom, 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 bendiciones, bendiciones, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más, ¿no? Del podcast. Bendiciones para todos. Espero que estén teniendo una bendecida tarde y un bendecido día también. Bueno, eh, pues como decía, es el episodio 7 ya del podcast. Y pues en el episodio anterior, ahí estuvimos conversando sobre digamos, elevando la oración por Venezuela, ¿no? Tiene pues menos del mes todavía que se sucedió este lamentable hecho, ¿no? Del terremoto. Entonces, muchos hermanos de diferentes países eh, sé que han estado levantando oración, clamor, como en la congregación mía. Y yo me imagino que también que por sus propias naciones también, ¿no? Así como por Venezuela. Pero esto entonces yo creo que nos lleva a una pregunta muy, muy, muy importante, que sería la siguiente. ¿Qué dice la Torá cuando una nación atraviesa una crisis, como dice ahí? Ciertamente vivimos ahorita pues en un tiempo de mucha incertidumbre, ¿no? Donde el tiempo o los tiempos efectivamente no son buenos, no son buenos. Pues, eh, bueno, guerras y rumores de guerra, lo dijo Mashiach, eh, violencia, corrupciones, injusticias, desastres naturales, perdón, y crisis económicas. Pero todo esto, o nada de esto es nuevo realmente, ¿no? Desde el inicio, del principio de la Torah nos muestra cómo Yahweh trata con las naciones y cuál espera que sea la respuesta de su pueblo. Entonces, primero antes que nada, el Padre es soberano. ¿No? Él es soberano sobre todas las naciones. ¿No? Muchos creen que Yahweh solamente gobierna sobre Israel, ¿no? Sobre los judíos, pero la Torah deja claro que Él es el creador de toda la tierra, de todo ser viviente, y bueno, de toda la vegetación, del mar, etcétera. Eh, y ciertamente, pues si Él es el creador, y lo es, Él tiene la autoridad y Él tiene poder sobre todo. Él es el ser supremo sobre todo, todas las cosas, sobre toda creación, ¿verdad? Entonces, las naciones levantan imperios, hacen alianzas para tomar decisiones, gobiernos, pero nada, absolutamente, absolutamente nada está fuera de la autoridad del Padre. Cuando Egipto, por ejemplo, endureció su corazón, Elohim mostró su poder. ¿No? Elohim mostró, dio una pequeña muestra de lo que él era y es todavía capaz de hacer. Entonces, cuando Sodoma y Gomorra se llenaron de maldad, el Padre actuó con justicia. Y esto nos enseña que la historia no está fuera de control, sino que sigue estando en las manos de Yahweh, de Elohim. Bueno, entonces la desobediencia, ¿qué nos lleva a esto? Que la desobediencia nos trae consecuencias. En Devarim, Deuteronomio 28, Yahweh presenta dos caminos, bendición por la obediencia y consecuencias por la desobediencia. Mira que pongo delante de ti, dice, mira que pongo delante de ti el bien y el mal, la vida o la muerte. ¿Mm? Nos permite tomar la decisión de escoger, pero él mismo nos dice que escojamos el bien, que escojamos la vida para que nos vaya bien, para que cosas como estas no tengan que pasar, no tengan que pasar como esta clase de juicios. ¿Mm? Pero precisamente por la libertad que tenemos de escoger al Padre o no escogerlo, de seguirlo o no seguirlo. ¿Mm? Entonces, mientras haya esa libre voluntad, pues siempre el enemigo va a encontrar una manera de meterse, ¿no? Por supuesto. Entonces, no se trata simplemente de castigos, de un simple castigo, sino de un llamado.
de un llamado al arrepentimiento. Cuando una sociedad abandona la justicia, desprecia la vida, ¿m? Normaliza la corrupción y rechaza los principios de Yahweh, comienza, comienza a cosechar las consecuencias de sus propias decisiones. Y ciertamente, como lo dice lo que citamos ahorita en Deuteronomio 28, si escogemos el mal, escogemos la muerte, escogemos desobedecer, pues las consecuencias no nos van a alcanzar. Nos van a alcanzar, pero esa es la línea de la causalidad, ¿no? Es la consecuencia lógica de nuestra decisión de seguir al Padre o de no seguirlo en este caso. ¿Mm? Entonces, esto aplica tanto para el pueblo de Israel, pero como para cualquier otra nación. Entonces, aquí debemos entender que una crisis no siempre significa que Yahweh haya abandonado un pueblo. ¿Mm? Muchas veces es un llamado para volver a Él. ¿Mm? Para volver a Él, y como lo hemos dicho, tanto en otros podcasts y en los estudios que hacemos semanalmente, mientras hay vida, mientras hay vida y esperanza. Ahora, el papel del pueblo de Yahweh, del Padre en medio de las crisis, como pregunta lo digo, ¿qué debe hacer el pueblo del Eterno cuando su nación atraviesa momentos difíciles? Bueno, la Torah nos muestra ciertamente varios principios: permanecer fieles, practicar la justicia, ayudar al necesitado, no participar en la corrupción, enseñar la verdad a las siguientes generaciones. El pueblo del Padre estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad, incluso cuando la oscuridad aumenta. Y nuestra esperanza no depende de los gobiernos, no depende de nada terrenal, no depende de ningún hombre, sino del reino del Padre, sino de lo alto. Ahora, ¿qué tan importante, qué grado de importancia es nosotros arrepentirnos? Arrepentirnos desde cuando estamos en un errar, cuando estamos errando delante del Padre. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón que se está repitiendo. Cada vez que el pueblo se humillaba y volvía a Yahweh, Él mostraba misericordia. El arrepentimiento no consiste solo en sentir tristeza, en gemir, en llorar, en clamar. Es cambiar de dirección. Es cambiar de dirección totalmente. Es abandonar el pecado. Y es volver a caminar conforme a la voluntad del Padre. En vivir en santidad, en vivir en apartamiento y sobre todo vivir en obediencia. Si nosotros queremos ver restauración en nuestras familias, ciudades, naciones, primero debemos permitir que Yahweh vaya transformando en nosotros mismos nuestro corazón, que vaya siendo un cambio constante y continuo. Y de hecho, el viernes en el estudio, tenemos una nueva serie que se va a llamar El Crecimiento Verdadero. Y vamos a estar hablando mucho de eso, mucho de eso, qué implica el crecimiento verdadero. Aleluya. Entonces, eh, bueno, entonces nuestra esperanza permanece y debe permanecer en Yahweh. Las crisis vienen, van, los imperios nacen, desaparecen, los gobernantes cambian cada ciertos años, pero solamente Yahweh permanece para siempre. Por eso nuestra confianza no puede descansar en la economía, en la política, o peor aún, en el poder humano, en los poderes de este mundo. Nuestra confianza, nuestra confianza debe estar fundada en aquel que gobierna los cielos y la tierra. Miren, déjenme les cuento algo. Eh, Ustedes se deben de acordar cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, que ciertamente fue instrumento de Yahweh, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Cuando él se ensoberbeció, ¿m? Le da esa visión tremenda por la cual pidió la interpretación, y fue Daniel al quien Padre le dio esa interpretación, y era que su corazón se iba a transformar en un corazón de bestia, y que así se iba a quedar por 7 tiempos, es decir, por 7 años, hasta que él entendiera que solamente Yahweh tiene poder, que solamente Él tiene toda la autoridad, que el Padre, solamente el Padre tiene
eh, el poder de entregar el reino, las riquezas, y sobre todo levantar reinos, quitarlos, levantar presidentes, etcétera, a quien él quiera, a quien él quiera. Entonces, por eso es que Nabucodonosor tuvo que pasar por este tremendo proceso de 7 años. ¿Mm? Entonces, cuando caminamos conforme a sus caminos, incluso en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, sin importar lo que veamos, pues vamos a encontrar shalom, la dirección del Padre y esperanza. Entonces, eh, ¿qué más podemos decir? La Torah nos enseña cuatro grandes principios, entre otros, ¿no? Que Yahweh gobierna sobre todas las naciones. ¿Mm? Eso está por todos lados en la Escritura. Que la desobediencia trae consecuencias. ¿Por qué? Por la causalidad. No por la casualidad, sino por la causalidad. Que nosotros, su pueblo, el pueblo del Padre, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, que siempre existe un camino de regreso mediante el arrepentimiento. ¿Y ese camino cómo se llama? Mashiach, Yahushua Melech. Quizá de pronto haya otros países que a lo mejor en un punto me pueden estar escuchando y que estén atravesando alguna crisis, ¿verdad? Pero aquí la invitación es a que digamos que no caigamos en la desesperanza, o no respondamos con desesperanza, sino con la fe. Miren, siempre a mí me gusta pensarlo de esta manera, ¿no? Y si se ponen a verlo, van a ver que es totalmente cierto, no porque lo diga yo, sino porque así está escrito. Por ejemplo, cuando hay amenazas de guerras de los países que tienen armas del tipo nuclear, eh, mucha gente se asusta y todo porque un arma nuclear tiene la capacidad para acabar prácticamente con el mundo entero, si no me equivoco, ¿no? Pero eso solamente puede pasar si Yahweh lo permite. Si Yahweh lo permite, si Yahweh lo permite, no lo permite, perdón, no cae ni ese tipo de armas. Eh, Cualquier cosa, o sea, en el caso de un terremoto también, de un terremoto seguramente, no porque lo diga yo, el terremoto que sucedió hace ya varias semanas atrás en Venezuela, seguramente no va a ser el último. Ahí no sabemos en qué parte, de pronto pueda pasar otro terremoto. Había terremotos bueno, incluso en México, en Filipinas también, o sea, nunca se sabe, pues, nunca se sabe, pero solamente siempre y cuando el Padre lo permite. Y si en algún momento lo permite, bueno, ahí el Padre estará con nosotros. Si nosotros vamos de su mano, si nosotros sabemos que seguimos obedeciéndole, no hay razón para tener temor de eso. Entonces, que cada uno de nosotros que somos parte de ese remanente fiel, que permanece firme aún cuando todo alrededor parezca tambalear y caerse. ¿No? Aleluya. Entonces, mis hermanos, pues todo el propósito de estos podcasts son traer reflexiones, ¿no? De traer reflexiones eh, sobre temas de la escritura y que vemos hoy en día en la actualidad. Eh, entonces, lo sentí de parte del Padre traer esta reflexión. Entonces, shalom, mis hermanos, que Yahweh me los guarde, me los bendiga abundantemente. Nos vemos primeramente el viernes en el estudio, la nueva serie que tenemos. Y bueno, ya si el Padre así lo quiere también, en el próximo podcast. Shalom, shalom, mis hermanos. El Eterno me los guarde, me los bendiga. Un abrazo para todos.